Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Tras muchas reuniones de los diferentes presidentes autonómicos, entre ellos el de Asturias con Zapatero, han apurado desde luego el plazo era acabando el año, se debía ofrecer un modelo de financiación que satisfaga a todos y hoy se ha obrado el milagro, el de los panes y el de los peces, podríamos decir, ya que estamos en Navidad. Y el Gobierno ha anunciado que propondrá a las comunidades autónomas reducir las transferencias del Estado del 30% al 10%, o sea, menos dinero que viene desde papá Estado, de forma que el 90% de los recursos de las autonomías procederían de los impuestos cedidos frente a lo que ocurre actualmente, que es el 70%. Es un tema complicado, farragoso, y es una propuesta que, como se esperaba, no solo no ha gustado a las comunidades más pobres, como Asturias, tampoco a las más ricas, como Cataluña. Tiene la virtud de que parece que no gusta a nadie y todos han anunciado que no aceptan las reglas o la propuesta hecha por el ministro de Economía, Pedro Solbes. En fin, puede ser el tema de inicio, aunque de verdad que no queremos aburrirles y lo trataremos más bien de pasada y sin meternos demasiado en detalles, pero puede ser, insisto, el tema de inicio de este debate público de hoy, al que les damos la bienvenida a ustedes y a nuestros invitados, empezando, por cierto, el último debate público del año, por José María Casielles, es profesor de la Universidad. Muy buenas noches, Víctor, buenas noches a todos, a compañeros y a todos los escuchas. Maribel Mariño, asesora de comunicación, buenas noches también, Maribel. Buenas noches en ese último día del año. Muy bien, claro que sí. Y Miguel Ángel Llana, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos hablando de financiación. Parece ser que lo que se propone es que las comunidades se autofinancien más. Vamos a ver cómo se come esto y qué puede significar esto. Si en el fondo pues puede significar, por ejemplo, una subida de impuestos, ¿no? Porque el dinero no crece de los árboles, como nos dicen los padres, como cuando somos pequeños y les pedimos un aumento de la paga, ¿no? José María. Sí, bueno, pues vamos a ver, yo es que la verdad estoy muy sorprendido con todas estas cosas. En primer lugar, me parece, voy a empezar con 2 enmiendas a la totalidad, por lo menos. Uno, que van a ser 3, probablemente. En primer lugar, el procedimiento a mí me sorprende mucho. Es decir, que el presidente del gobierno vaya llamando a los presidentes de las autonomías a la Moncloa, yo no sé, es que es una cosa realmente sorprendente, habiendo como hay otros ámbitos mucho más racionales. Por ejemplo, se está diciendo siempre que el Senado debía ser una Cámara de las Autonomías y demás. Bueno, señor, pues ya convóquelos usted allí y hágase de una manera juntos, a todos juntos, claro. Es que eso uno por uno da una impresión bastante extraña. Y luego, claro, la otra enmienda que plantearía es a los criterios, que son verdaderamente sorprendentes, ¿no? Porque dice, de garantía de servicios públicos, que esto implicaría unos servicios públicos, yo creo que todo lo que se maneja en política, pero hablan, por ejemplo, sanidad o educación y tal, pero que tampoco va toda la sanidad por aquí, porque estamos hablando ahora enseguida del copago y de una serie de cosas extrañísimas, y la educación tampoco, porque dice que va a haber unos fondos para las comunidades que tienen lengua propia cooficial. Entonces, no sé, después de suficiencia global, como dice aquí, ¿no? De suficiencia global, pero esto a quién iría también, bueno, pues para completar aquellas con transferencias que no están muy, bueno, no sé, en fin, ya todas las comunidades me parece que están prácticamente equiparadas en ese tema. Y luego de convergencia autonómica, que también con 2 subapartados, pero que en el fondo vienen a ser lo mismo, es decir, para aquellas comunidades que están en una financiación por debajo de la media, y en las que son menos ricas, la otra parte es para las que son menos ricas, que será lo mismo, están por debajo de la media, pues son más pobres, claro. Entonces, toda esta complicación, cuando una cosa puede ser sencilla y se complica, yo desde luego, en fin, creo que hay que tomar precauciones serias, porque, puedo decir, lo razonable es eso, que se convoque a todo el mundo a la vez, se le den unas reglas de juego claras, y tal. Y luego hay otra cosa que en fin, no, bueno, mejor es dejar esto así, vamos a abrir los compañeros y luego a lo mejor si hay una segunda vuelta, pues quedan más cosas, claro, que el tintero. Bueno, pues por ejemplo, yo de las cosas que has ido hablando, porque se ha ido fijando para no abrirnos a otras, hablabas del incremento de impuestos, no necesariamente. Hay una cesión de impuestos por parte del Estado, entonces no necesariamente tendrían que incrementarse los impuestos. Sin embargo, yo creo que sí, hay una parte de impuestos que el Estado de momento no cede y que a mí me parecería importantísimo, que sería los impuestos de lo que llamaríamos indirectos, de hidrocarburos, del tabaco, del alcohol. Ahí se podría, y además me parece una fuente de financiación que no sangra,
excesivamente, no sangra al consumidor. El consumidor sigue pagando igual impuestos por los hidrocarburos. Creo que es una recaudación importantísima para el Estado, y yo creo que esa cesión de impuestos sí tendrían que pasar a las autonomías. De todas formas, tú te extrañabas de que hubiese ido a las comparecencias de los presidentes individualmente, o de dos en dos como mucho. Pues me parece normal, dado que la singularidad y la peculiaridad de cada comunidad, que además está pidiendo, unos en razón de su población, otros en razón de su Producto Interior Bruto, otros en razón de su de gente muy longeva o mayor. Entonces, no puede haber unos parámetros que fuesen iguales para todas las comunidades, puesto que yo creo que todo el estado de autonomías que se gestó en España ha sido un estado que ha sido, para mí es casi un aborto, en el sentido de que en su momento fue tratar de agradar o de aunar intereses políticos de otros territorios nacionales, y esto nos ha llevado ahora hasta aquí. ¿Qué sucede? ¿El Estado con qué se va a quedar? Porque cuando ves que todas las transferencias que se están dando, que se está hablando, incluso Cataluña quiere ahora poder tramitar lo que son las pensiones, es decir, que el dinero de las pensiones lo pagasen ellos directamente, y como quien dice eso, necesitamos justicia, sanidad, enseñanza. Tal vez algunas fuerzas de orden público son las que no se transfieren, pero otras ya están, claro. Algunas son propias de autonomía. Entonces yo no sé hasta qué punto el Estado va a quedar como vacío de contenido. Ya está, yo creo que está vacío ya, en muchos aspectos. Y eso, es decir, que quería un poco fijarlo en lo que estábamos hablando, pues luego podemos pasar a más cosas dentro de esta financiación de las autonomías. Hombre, es que a mí gracias esta reunión montada así en la Moncloa da la impresión de como querer sentar como una especie de ambiente de democratización de las decisiones, de consensuar las decisiones, y yo creo que realmente de eso no hay nada. Es decir, no sabemos muy bien qué se está hablando ahí, más bien parece como una especie de chantaje entre comunidades, etcétera, etcétera. Claro. Y no me parece que sea llamando uno por uno, o de dos en dos, o de cuatro en cuatro, a negociar, a ver cuánto te doy, cuánto te saco. Eso por una parte. Es decir, que es una forma de simular una especie de democratización y de consensuación, de consenso en las decisiones, que realmente es engañosa, por una parte. Y por otra parte, hay un tema fundamental, el tema estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de dinero, estamos hablando de impuestos. Y no se ha hablado para nada, precisamente en un país que tiene fama de poquísimo control de impuestos, y que además tenemos una historia reciente de un incremento en los impuestos indirectos, que son los que gravan indiscriminadamente al personal. Claro. Y gravan más al que menos tiene, porque le pillan siempre. Sí. Y una recesión, diríamos, en los impuestos directos, empezando por las grandes multinacionales, etcétera, etcétera, porque claro, al final los recursos son muy limitados, los ingresos son limitados. Siempre. Y si realmente todos los impuestos van a ir, como tú comentabas, por el copago, o tú mencionabas también el tema de la gasolina, claro, la gasolina la tiene que echar el que lleva un Ferrari como el que lleva una motocarro para ir a trabajar, y tiene que pagar lo mismo, y eso no parece razonable. Es decir, el impuesto indirecto, que es sobre lo que se está basando cada vez más el sistema fiscal impositivo, y de ahí el presupuestario, está basándose cada vez más en injustísimo sistema de impuestos indirectos. Entonces, y de eso no se está tocando para nada. Es decir, y después está aquí, que ya mencionabas tú también un poco, el tema de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos. En los últimos 10 o 15 años igual perdimos 5, 6, 7 puntos respecto a la media europea en cuanto a los gastos sociales respecto al PIB. Y de eso tampoco se está hablando para nada. Es decir, vamos a ir con un modelo económico antisocial, y no solamente así, sino acentuándolo cada vez más, vía ese impuesto indirecto y vía este modelo, esta forma de negociar el tema. Bueno, no me quiero... No, es que, vamos a ver, casi si queréis, hacemos una ronda rápida de segunda vuelta, porque el tema es interesantísimo, yo creo. Claro, por ahí va yo. A mí los impuestos indirectos siempre me cayeron muy mal, porque efectivamente me parece que graban por igual al rico y al pobre y tal y cual. El copago que se está planteando ahora en sanidad, hombre, es que solo lo diríamos pagos muy ricos. Bueno, mal asunto empezar con estas cosas. Es decir,
Es que yo tengo viejitos, como dices, una población con una carga de viejitos más grande. Es que yo necesito más dinero para promocionar la lengua vernácula, dice el de Galicia. Mire, vamos a ver, si están las cosas mal, lo primero que tienen que hacer todos los presidentes de comunidades es automoderar el gasto, creo yo. Y una cosa fundamental, las cuentas claras, los dineros también claros, que no se ha dicho nada de las cuantías de estos impuestos al final, y que cada uno se atenga a los presupuestos y que se los organice. Es decir, es que como cuento el famoso chiste ese de, ¿y tú qué le das a los cerdos? Dice, pues mondaduras de patata. Y yo, no, de patata ni una manera, tiene que ser por lo menos unas bellotas refinadísimas. Bueno, y empezaban a discutir así, y dice, mira, yo le doy 5 duros y que vaya a comer a donde quiera. ¿Entiendes? Es decir, que claro, 5 duros y que vayan a comer donde quieran, 5 duros o 5.000 millones o lo que sea, pero que cada comunidad autónoma, si precisamente quiere más autonomía, pues mire, usted tiene ahí esta cantidad, que es la proporcional que le toca de acuerdo con criterios básicos que habrá que eso sí, objetivos que habrá que acordar, y después que lo quiere usted gastar en promoción del valenciano, pues allá usted y sus pacientes, ¿verdad? Sus pacientes ciudadanos. Claro, ese es el tema. Es decir, que cada uno se las administre. Es como pasan las familias. Oye, pues que tú quieres gastar. Lo que es evidente es que es imprescindible que uno vaya al médico o lleve al niño al colegio y que cualquiera de estos servicios tenga la misma calidad, independientemente de que uno viva en Asturias, en Madrid o en Pero Bilbao. Es que tal como lo están planteando no lo va a tener, claro. Eso es el kit, ¿no? Que no están planteando, es decir, que lo que estáis cuestionando que no se van a dar unos servicios en las distintas claro, si hay unas que ya hablan de aceptar el copago y otras que no, pues ya me contarás, claro. Y empezamos con servicios fundamentales. No sé colección de datos negativos, pero el otro día sale un dato, una estadística. España es el país que menos atención o menos cobertura tiene de guarderías de 0 a 3 años de Europa. A la cabeza. Pues mira, eso es un gasto social que estamos hablando aquí de que si tal, que si negociamos, llama a todos los presidentes y claro, estamos todos en... Por cierto, lo de que Asturias no pueda acudir a ese fondo para autonomías con lengua propia, que parece que sí se va a crear, porque como no tenemos un reconocimiento de la cooficialidad, la FSA además ha dicho que aunque reciban dinero por ello, porque no está dispuesto a llegar a esa no lo apoyaron políticamente, pues bueno, claro que no van a decir. Evidentemente no van a dar marcha atrás ahora, pero ¿qué os parece a vosotros Pero vuelvo a decirte lo mismo, cada uno que se lo gaste en lo que le parezca más oportuno. Ahora que ya le pedirán cuentas. Cuentas a los ciudadanos, claro. Quiero hacer una memoria, puesto que el presidente Areces se fue hacia la reconversión de Asturias para apoyar un mayor presupuesto para el Principado. Yo lo que quería decir, y ahora se me ha ido, perdona, habías comentado. Pasamos palabra. Pasamos palabra. No, estamos hablando de las lenguas. Vale. Sí, se nos pasaron aquí 2 momentos históricos para mí importantísimos. Uno fue cuando se empieza a gestar en España el Estado de Autonomías. Asturias se la consulta como comunidad histórica para que pasase como comunidad histórica dentro de las comunidades. Y se dijo en aquel momento que no era el momento y que Asturias no podía pasar y que Asturias pasaría como La Rioja. Y yo creo que fue un error político, y porque al final hemos ido en todos los pasos que había que dar como comunidad histórica, hubo que darlos igual y hubo que darlos de una forma como un poco a traspié, ¿no? Y lo siguiente, yo creo que ha sido un error el evitar la cooficialidad. Yo creo que el hecho de que nosotros tuviésemos una lengua que desgraciadamente se ha muerto o se está muriendo, y en ningún momento desde las instituciones, porque es desde la única forma que se puede que una lengua no se pierda. Asturias, yo no sé por qué, el PSOE, y además es que las dos cosas las protagonizó el PSOE, es decir, tanto la renuncia a ser comunidad histórica como la renuncia a que Asturias pudiese tener una lengua cooficial que a nadie molesta. Bueno, yo ahí soy beligerante, porque si la lengua se ha muerto, que descanse en paz. Pero vamos a ver, el que una comunidad sea bilingüe, ¿eso que le va a duplicar los ingresos porque sea bilingüe? No, le puede duplicar los gastos. Eso es un cortina. A mí me parece... ¿Duplicar por qué? Vamos a ver, mira. A mí me parece que es una cortina de humo. Es decir, que una comunidad sea bilingüe o trilingüe o lo que quiera,
eso, hombre, tiene un pequeño incremento, pero vamos, eso es calderilla comparado con lo que puede ser la sanidad en general, o la seguridad social, o las prestaciones sociales. Y entonces, pero ¿qué es lo que está pasando con las comunidades bilingües? ¿Quiénes son las? Son precisamente las comunidades que realmente tienen poder en el gobierno, porque tienen los votos en un momento determinado, el voto bisagra de País Vasco. No necesariamente, Galicia no fue hasta ahora. Es que no podían decir, bueno, País Vasco sí, Cataluña sí, y Galicia, eso sería muy descarado, pero digo que Galicia nunca tuvo hasta ahora una fuerza política importante, decisoria en el conjunto del Estado. Y sin embargo sí se apuntó, porque no tenía 14 en el PNV o no sé cuántos, pero sin embargo sí se apuntó a tener una lengua propia y estaba Fraga, y sin embargo sí decidió que eso era importante para Galicia. Hombre, yo Maribel, en eso mira, entonces yo creo que casi todo, pero no sé no decir. Yo creo que no me refiero. Mejor eso hacerlo. ¿Por qué tiene que haber unas comunidades privilegiadas? Es decir, Asturias, ¿por qué tiene que ser una comunidad? Y hombre, yo soy asturiano, pero no creo que tenga que ser una comunidad Asturias más importante que La Rioja o que Extremadura o que... Ninguna más que otra. Yo creo que ninguna más que otra. ¿Por qué? Porque por la misma razón de que yo quiero que Asturias sea más que las demás, algún otro puede querer ser más que yo. Entonces, oye, por supuesto, lo que no vale para mí o para los otros. Pero está en la Constitución, es decir, la razón de que porque unas son consideradas comunidades históricas está recogida en la propia Constitución. La derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a... Pero bueno, es que Asturias no sea comunidad histórica, desde luego, como dicen en la calle, manda madre, ¿no? Sí. Porque es que vamos a ver de dónde surge España, ¿no? Claro, es que no creo que eso haya que ser doctor en historia para poder acreditarlo, ¿no? Es que esto es una realidad objetiva. Después, es decir, como nosotros sí es verdad que no podemos intervenir en este debate, nuestra opinión a la hora de que tengamos más dinero o menos dinero va a ser bastante baladí. Yo sí lo que pienso que el gobierno, nuestro gobierno autonómico, sí tendrá que hacer un replanteamiento claro en cuanto al gasto público. Claro. En cuanto al gasto público no me refiero a reducir el gasto público de sanidad, ni reducir las dotaciones de policía, ni reducir las dotaciones judiciales, sino que reducir lo que sería el gasto corriente, ¿no? Tanto funcionario, tanto edificio y tanta instalación, ¿para qué servicios? Es decir, que sería el planteamiento, porque hay cantidad de sociedades que son mixtas, es decir, que pues son parte de privada y parte o que están montadas de una forma muy extraña, pero que viven de los presupuestos del gobierno. Yo creo que en muchas de ellas habrá que considerar si son viables, si son rentables y si necesitan estar ahí o no. Sí. Porque este es un gasto importante, porque si no les veo venir, ¿qué van a reducir? El gasto social. ¿Qué van a reducir? Pues por ejemplo las prestaciones a personas mayores, por ejemplo. Maribel, está rebosando de razón por todos los poros, vamos, yo creo que ahí eso no se puede discutir de ninguna manera. Es decir que, claro, efectivamente hay gastos que son absolutamente esenciales, que deben de estar garantizados por el Estado, mientras el Estado exista, que yo no sé si existe ya. Para algunas cosas para el defensor del pueblo y el defensor del niño y esas cosas. Y luego, claro, el político tiene que dar, y cuanto más autonomía tenga, más cuentas a sus propios ciudadanos de cómo se gastan las perras y por qué. Claro, ese es el tema. Mira, por ejemplo, hay una iniciativa, ahora que estamos hablando de impuestos y de recaudación y eso, que me parece hasta cierto punto interesante, ¿no? Y es la campaña que está sacando el ayuntamiento para premiar a aquellas comunidades de vecinos que separen, que reciclen bien. ¿Y cómo lo hace? Pues rebajándoles el impuesto de basura, que el impuesto de basura es un impuesto considerable a pagar. Entonces, que muchas veces se pueden hacer recaudaciones, y que se puede hacer, que de alguna forma reduces el gasto de recogida de basura, por otro lado estás a su vez incentivando y premiando a esa comunidad que reduce su gasto. Pues sí. Bueno, si queréis cambiamos de asunto porque hay otros temas. En este, como decíamos, es el último debate público de este año 2008, así que ahora enseguida hablamos de los propósitos que nos hacemos para el nuevo año 2009, enseguida. Pero antes, pues podemos opinar también sobre otros asuntos. Por ejemplo, que ha ocurrido de nuevo, en este caso una jueza se ha negado a casar homosexuales, ha sido castigada, trasladada a otro juzgado, y estaba yo pensando cómo se llamaba el juez, Calamita era, el juez de Murcia, que también se negó a conceder la adopción a una pareja de lesbianas.
Nos preguntamos simplemente si deben los jueces limitarse como funcionarios que son a trabajar, a ejercer la justicia y a dejar a un lado opiniones personales o no. No sé qué os parece a vosotros. Es una pregunta muy complicada porque, claro, el tema, vamos a ver, se puede, a los médicos, por ejemplo, creo que pueden, en un momento determinado, ante una práctica de aborto, plantear el tema de conciencia y rehusar a ese objeción servicio, de conciencia, ¿no? Eso es, objeción de conciencia. No sé si en la judicatura esto se podría realizar, pues por una razón paralela, basándose, por ejemplo, pues en el derecho natural y la ética de las leyes, la base de las leyes. Ahora, hay una cosa aquí que realmente sí que es preocupante, y es que, y además ya se está esbozando ahora, que el gobierno hable ya de una reforma de toda la legislación relativa a los jueces, ¿no? Porque claro, ¿en qué se basa la democracia? Pues está muy claro, hay un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial que tienen que ser independientes. En el momento en que el legislativo y el ejecutivo ya prácticamente son del mismo color siempre, porque la mayoría se impone y legisla. O sea, eso es así. Y si encima ahora pues metemos al judicial en el bote, pues entonces ya se acabó todo, ¿no? Esto es un caso muy extraño y yo sinceramente me siento poco preparado para poder dar un criterio sólido, pero llama la atención también que el Consejo General de Poder Judicial había por lo visto sancionado a esta misma juez con una multa de 305 euros y después le retiró la multa por el mismo motivo. Entonces, ¿por qué se la retiró? Es decir, que le estaba dando la razón de alguna manera. El tema es bastante complicado, ¿eh? Yo la verdad me siento poco capacitado para mediar en esto. Pero los problemas que se me plantean son estos, es decir, que si el Ejecutivo y el Legislativo, o el Ejecutivo a través del Legislativo, como es una realidad evidente, quiere meter en cintura a los jueces y darles unas indicaciones muy directas y muy estrictas, pues yo creo que la democracia se va a poner un poco, en fin, delgada, ¿eh? Va a estar. Es que, bueno, lo que yo no sé si se basó en derecho para actuar de esta forma. Claro. O se basó simplemente en una objeción de conciencia. Yo es que no sé tampoco exactamente cuál es. No, más bien lo rechazó, dice, porque los solicitantes eran británicos y debían casarse conforme a su ley nacional, que no es equiparable en modo alguno a la norma española. Pues a lo mejor legislativamente es factible esa objeción, ¿no? Esa objeción que ha puesto. Claro. El problema está que, claro, cuando existe una ley y los jueces tienen que acatarse al derecho y a lo que esté aprobado. Lo que está establecido. Si no, tendrán que renunciar a su cargo. Pienso. Ahora, que si es verdad que ella se quejaba de haber sufrido una persecución por parte del aparato del gobierno, pues también puede ser posible, porque hoy día, por favor, no te metas nunca con homosexuales, porque esto, vamos, no es nada correcto. Y además yo creo que se está convirtiendo en un lobby importantísimo el mundo homosexual. Sí. De hecho, si os dais cuenta, en todos los medios de comunicación, en televisiones, no sé, aquí está representada, y además en sus consejos directivos hay muchísimas homosexuales. Es que no sé si es que de pronto, claro, nadie pregunta cuál es tu carácter sexual, si eres heterosexual, también puedes decir, bueno, y la sociedad está llena de heterosexuales, pero que sí existe muchísimo lobby, y además cualquier cosa que se diga o se comente es como si levantases ampollas, ¿no? Es decir, que no hay... De forma inmediata, sí. Sí. Yo dos cosas muy breves. No solamente es un tema de jueces, sino ha habido concejales que tienen obligación de casar. Claro, y no tienen por qué entrar a quien casan, porque yo, por eso hay una regla de 3, puedo decir, no me parece que tú hagas pareja con este otro y tú ya tienes de caso. A mí que se case quien sea. Sí. Entonces, no es un tema solamente judicial, ese juez o esa jueza tiene que estar a lo que tiene que estar. Y ella no es quien para legislar. Ella tiene que aplicar una ley como mejor pueda, punto. Y después y dejarse en paz de opiniones personales. La segunda cuestión, ya muy breve, yo estuve con un matrimonio belga, y me decía el chaval, decía, yo no entiendo cómo en España se puede montar una manifestación o una tal en contra de derechos de determinadas personas. Eso en Bélgica sería inconcebible. Es un chaval belga.
En contra de derechos de determinadas personas. Se refiere a... Por ejemplo, una manifestación contra los homosexuales, contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, contra los homosexuales. O contra el matrimonio no sé qué. O contra la adopción. Pues, en ese caso es lo que da la gana. Es decir, que ahí sería inconcebible montar un rollo de estos para ir en contra de los derechos que reclamen un determinado grupo étnico, religioso, lo que sea. Oye, que tú te quieres convertirte al budismo, pues oye, problema tuyo. Hombre, yo... No contra los budistas, porque no sé qué. Este chaval no lo entendía. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con ese punto de vista. Europa empieza Bueno, es que hay cosas que son más... el hecho de que se haya una manifestación contra algo que se ha legislado, por ejemplo el aborto, es que existe gente que defiende la vida, y es que yo creo que la vida está por encima de cualquier legislación, porque no olvidemos que la legislación y las leyes no son exactas ni son perfectas. Hay leyes mal hechas, que fueron mal concebidas, que luego se derogan. Entonces, quiero decir que hay manifestaciones en contra de legislaciones. Hombre, lo del catastrazo, por ejemplo, la gente se ha manifestado, y yo creo, y aunque sea una legislación o sea una ordenanza municipal, la gente puede ponerse en contra. ¿Cómo que no? Ahí consiste tu derecho y tu libertad a elegir y a decir, oye, a esto lo han elegido ustedes, pero no me interesa, o yo no estoy nada convencido de eso. Y además es muy difícil convencer en el que se esté premiando pues la muerte, ¿no? Y ahora, por ejemplo, haciendo ahora un bucle sobre lo que estamos hablando, que se está dando muchísima importancia, interés, que no sé cuántos han hecho ya su testamento vital, y constantemente el hecho de que la gente, como vamos a madurar mucho, es muy importante que digas que a ti no te alarguen la vida, porque claro, si ya tenemos pruebas con la financiación autonómica tal como estamos, vamos a vivir 90 años, entonces interesa muchísimo que la gente pues diga que no que se quiere morir, o el derecho a yo es que me parece una cosa, la vida es un regalo, nadie ha hecho nada por estar aquí, entonces ¿quién se cree cada uno para decir que él cuándo se quiere ir? Es que me parece ser como dioses, ¿no? Mira, Maribel, estoy tan de acuerdo contigo que yo tenía aquí una chuletina preparada, porque es un tema que también me ha llamado mucho la atención últimamente. Interesante. Violencia machista este año. Pues ha muerto, por lo visto, con consecuencia de la violencia machista, y además hay que añadir que la mayor parte de los casos eran de extranjeros, eran extranjeros. Pero bueno, no vamos aquí a hacer que nos llamen xenófobos también. Violencia machista ha habido, dice, entre 71 y 76 casos. De muerte, casos de muerte. De muerte, de mujeres. Eso quiere decir 1,5 por semana. 1,5 por semana. De muertes de tráfico creo que andan por las 3.000 aproximadamente últimamente. No por semana, año. 3.000 al año, que son 60 por semana. Y abortos 112.000, pasaron de 112.000 al año, es decir, 2.154 por semana. ¿Aquí en España? En España, 2.154 por semana. Entonces, claro, las sensibilidades, como tú decías muy bien, son muy distintas. A veces, y además, se enfocan de una manera, se enfocan con zoom, diríamos, en algunos casos muy concretos. Por ejemplo, la violencia machista, hombre, yo la repudio, evidentemente, creo que cualquier persona como que cualquiera, claro, pero miren ustedes que son 76 casos y en los abortos son 112.000, y estos señores no tienen un teléfono para llamar desde el útero al 112 y decir, oye, que no se ha creado un ministerio para ello. Pero hay un porcentaje elevadísimo de esas cifras de aborto que son menores de edad, y eso no es un problema tanto de los menores de edad, sino de los mayores de edad. Es decir, una chavalina, un chavalín con 17 años o 16 años va a una farmacia a comprar un condón, y bueno, si no le cae una leche, bueno, no puede, aparte que no lo puede pagar, entre otras cuestiones. O sea, bueno, más bien sería lo segundo, yo creo que ahora mismo sí hay... Sí, además te los dan. Bueno, está la cosa complicada, es decir, o sea... Está la cosa complicada y esto no es tan sencillo. Es decir, eso hay que preguntarse a los chavales de 17 años, que yo creo que no opinar nosotros. Pero no lo tienen muy fácil ellos, Bueno, no te cuento el chiste de las... Luego, te cuento el chiste de las golondrinas, sobre el tema ese. Sí, mejor, igual no es apto para menores. Sí, pero bueno, en fin. Bueno, con el nuevo año llegan los propósitos para el 2009, las peticiones a los reyes que están cerca, así que en estos minutos finales de debate no sé qué
propósitos se proponen, se ponen por delante nuestros contertulios, ya sabes, Pues, hombre, que si dejar de fumar, que si perder peso, todas esas cosas que se... No, gracias a Dios eso ya lo tengo superado. En fin, he sido fumador también, ¿eh? Y invito a todo el mundo, y especialmente a mi hijo pequeño, que ya tiene 30 años, que está detrás de ese tema. Le estoy que lo consiga, ¿no? No hace falta, hombre, no hace falta tampoco medios extraordinarios. Tú te propones decir, vas bajando un poco la dosis, y acabas dejando de fumar, porque además ya el cigarrillo, el puro que te fumas, te sienta como un tiro después de haber dejado 3 o 4 meses de fumar. No es tan complicado. Lo malo es que se contribuye a que se generan menos impuestos indirectos, que decíamos antes. Ese es el problema, sí. Claro. Y entonces, claro, pues eso, autorregularse un poco a nivel personal, autorregular el gasto también. Estamos ya un poco metidos en un mundo muy hedonista, y a nivel personal y a nivel autonómico y a nivel nacional, Y luego, pues hombre, sí, defender la vida, yo creo que es un tema muy interesante. Y luego pedir a todo el mundo que tenga un poco de sensatez y de coherencia. Es decir, que estos problemas que tú sugerías también cuando estábamos charlando antes de Oriente Medio, estas barbaridades que estabas viendo, no se sabe cuál es más bárbaro, si los 200 cohetes se matan los palestinos o el bombardeo brutal que les atizan los israelíes. Pero hombre, hay gente que son monoteístas, que están pensando en un solo Dios, y por lo tanto, pues supongo que será el mismo. Pues si uno solo tiene que ser el mismo, pues parece que no se entienda y que lleguen año tras año a los mismos problemas. La verdad que llama la atención, cuando el Corán empieza, pues en nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, y después vemos atentados en Irak todos los días y tal. Pues hombre, no se entiende muy bien. Somos poco coherentes. Pediríamos la coherencia. Pues yo, mira, para mí, y me gustaría también encontrármelo a mi alrededor, ¿no? Sería la ilusión, no perder la ilusión. Siempre estamos hablando de cosas nefastas, de que la gente hace no sé qué, pero esa ilusión de que tú puedes hacerlo, de que la ilusión de que puede cambiar las cosas, sin duda, de que nosotros debemos de cambiar lo que no nos gusta, sí, que para eso estamos aquí. Entonces, esa ilusión que no la perdamos nunca, aunque tengamos 80, 90 o 100 años, ¿no? O 250. Y además con esperanza, ¿no? Con esperanza de que sí va a cambiar las cosas. Yo creo que si nosotros aportamos pensamiento positivo, de que y ponemos ilusión en nuestro trabajo, y ponemos ilusión en las cosas cotidianas que tenemos, bueno, y en las cosas que sean más importantes y que incidan más en lo social, ¿no? Sería eso. Yo me he quedado con la gana de hablar de otras muchas cosas, pero bueno, sobre todo el tema de José María, el tema de Oriente Medio. Le contaré una cosa luego, Miguel Ángel, y es que el programa ayer ha generado, hablamos de ese asunto y ha generado un envío masivo de emails y de llamadas telefónicas que luego le cuento. No sé si quizás no fue muy bien entendido por el programa, porque no eran dos expertos, ni mucho menos, eran dos contertulios, pero bueno, nos recriminaban que las opiniones eran un poco... encontradas. Es que hay un problema, las opiniones dependen de la información que se tenga. Claro, es decir, claro, sí. Opinar sobre Irán o sobre Palestina, sin realmente haberse acercado un poco a la zona. Pero ninguno de los que estamos aquí somos grandes expertos, ¿no? Entonces, claro, Víctor, un tin de discreción cuando se habla de cosas que realmente no se controlan. En este, como en muchos de los temas, hay que recurrir al tópico, que la primera víctima es la verdad y la segunda es la tergiversación de la información, y hay una tercera que diríamos no víctima, sino que es el interés que hay en ese asunto. Es decir, el problema de Oriente Medio es un problema geoestratégico y geoeconómico o socioeconómico, y no es un problema ni de religiones, ni de buenos ni de malos, ni de tal. Es un problema de ocupación. Es decir, ¿por qué no se van y los dejan en paz? ¿Por qué en determinados sitios no hay tropas y hay problemas? ¿No? Porque no hay rollo, no hay intereses. Y en Oriente Medio no se van ahí ni para de tres. ¿Y por qué no se van? Pues se van porque hay mucho interés. Y está Pakistán, está Afganistán, está la India, está Afganistán, Palestina. Hace año y medio estaba el Líbano, y venga bombas. Y todo rodeado con mucho petróleo, ¿verdad? Y claro, y todo rodeado de mucho petróleo. Decía Martínez Montávez, el que fuera el primer rector democrático de la Universidad de Madrid, una famosa revista, que si Oriente Medio fuera un campo de melones, ni existiría. Bueno, tenemos pero el Congo. No es un campo de melones. Ya veis el Congo ahí. Sí. Bueno, señores, bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Claro. Y sin propósitos, Miguel Ángel, para... No, yo sin propósitos sí, bueno, pues que ser un poco más conscientes y más, diríamos, como más críticos en el buen sentido de la palabra, y como más preocupados por las cosas y con ganas de tirar para adelante. Claro, como decía María, muy bien.
Señores, muchas gracias por estar con nosotros aguantándonos durante todo un año y esperemos que sigan con ese propósito también el año que viene, cuando nosotros ya volveremos la semana que viene con un nuevo debate público. Buenas noches.